Hola Luis, me llena alegría que quieras venir a documentar la misión. Va a ser todo un poco extremo. Nos dirigimos a lugares que no conocemos. Son sitios que según los reportes no tienen ningún católico o casi no tienen ningún católico. Are you ready to die for Jesus? Yes, Father. Very good. La misión Allentes es el apostolado que se hace en zonas que nunca fueron católicas. How many times Catholic priests came here to Chele Chele? Never. Si uno quiere hacer misión es casi imposible hoy en día. Esto nos llevó a ver a Papa Francisco. Le dijo que vayamos a misionar. Vayamos a misionar. ¿Por qué? Porque estamos bautizados. Creo que tengo el deber de trabajar para que se restaure el espíritu misionero, para que salir a misionar vuelva a ser algo normal. Espíritu Santo. Creo que este es el principal sentido del documental que Dominus Studios está haciendo. Hay una secta satánica, invocan espíritus y entran en trance. Now we make a prayer to request forgiveness to Jesus. You are called to go to heaven. You are called to be holy. Tratamos de fundar la iglesia en la mayor cantidad de aldeas posibles antes de irnos de acá. Es lo que llamamos the last mission, la última misión. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor Luis. Ay, se me olvidó preguntar el apellido fuera del aire. ¿Piccinali? Piccinali se pronuncia. Piccinali, perfecto. Es italiano el apellido, Sí, Piccinali. Perfecto. Luis Piccinali, tocayo, otro Luis, y los Luis somos problemáticos, pero también somos buenos. Y pues él es el director, vamos a decir ahorita mismo, de un gran documental, director, productor también creo, si no me equivoco, del documental sobre la misión que se hizo en Malawi. Yo no sé si los muchachos, los que me están viendo, caballeros, damas y caballeros que me están viendo, se acuerdan, hace como un año yo hice una entrevista con el padre Hayton y el padre Hayton inclusive lo llegamos a hacer desde Malawi. Estuvo en ese tiempo seminarista, que creo que todavía es seminarista, Jeremías, estuvo también en la entrevista e incluso hubieron unos niños de la misión que cantaron y todo. Lamentablemente la señal no estuvo muy buena y se veían un poco borrosos, pero logramos hacerlo. Así que si usted no ha visto ese programa, le invito a que lo vean después que vean este. Y hicimos también una entrevista del testimonio de Jeremías. También hicimos una entrevista aparte. Esa sí se ve muy bien. Esa la hicimos ya después aparte. Y pues tenemos esos dos videos. Por eso a mí me tocó muchísimo este documental que ya Luis me concedió el honor de yo poderlo mirar. Y pues es excelente. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque ir a un lugar remoto donde no hay electricidad, donde nadie cree en Cristo, no saben nada de la Iglesia Católica, muchos de ellos, a un lugar desconocido donde nunca has ido, hay que tener los pantalones bien puestos. Y eso es lo que Luis comparte a través de este documental, que vamos a estar hablando hoy, cómo lo van a poder ver y dónde se puede ver. Y pues además de eso también vamos a compartir la experiencia que él tuvo y cuán importante es ahorita mismo en esta iglesia, en estos tiempos de apostasía, que vayamos a gentes, que busquemos a las personas que todavía no conocen a Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Y yo me voy a callar la boca y quiero darle la bienvenida al señor Luis, oficialmente a nuestro programa, Luis Piccinali, ¿verdad? Sí. Bueno, Ok, perfecto. Bienvenido al programa. Luis. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar acá en tu espacio. Como te comentaba fuera del aire, somos fieles seguidores de tu canal. Nos gusta mucho lo que haces, digamos, todo lo que compartís. Y bueno, acá estamos a disposición. Qué bueno, mi canal es su canal, como le decía fuera del aire, y pues yo estoy muy emocionado de tenerlo a usted acá.
Como les dije, yo tuve la oportunidad de ver el documental y de verdad que hubieron momentos donde se me aguaban los ojos. Hay momentos muy poderosos en el documental cuando uno ve esas conversiones y ver al padre Hayton en acción. Vi una parte del padre Hayton que yo no me imaginaba. Es poderoso, de verdad es poderoso la manera en que predica, cómo va directo y bueno, todo lo que se ve en el video es impresionante, en el documental, mejor dicho. Y pues todo eso lo vamos a estar hablando en unos momentos. Yo para comenzar quiero que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María para que, ¿verdad? Si es ella quien nos dé las palabras, le dé las palabras al señor Luis, que el Señor quiere que compartamos, que mueva los corazones de los que nos ven, para que apoyemos estos movimientos católicos, porque también a la misma vez son movimientos de evangelización, que al final de todo, la conclusión es la salvación de las almas. Eso es todo. Así que pues para eso es que estamos aquí. Y pues vamos a hacer un Ave María, la vamos a hacer en latín, yo hago la primera mitad y el señor Luis va a hacer la segunda, y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Estamos listos. Bueno, y para comenzar, yo quisiera, señor Luis, darle una oportunidad de que se presente. Sé que son muchas cosas las que podemos decir, pero brevemente que nos cuente quién es Luis Piccinali. Piccinali. Ay, Dios mío. Piccinali. Tengo que practicar mi italiano. Luis Piccinali, ¿quién es? ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de por qué hizo este proyecto, pero ¿quién es Luis Piccinali? Bueno, yo tengo 43 años, soy argentino, ítalo-argentino, digamos. Soy casado hace 8 años, tengo 4 hijos y vivimos, ahora estamos en Argentina, digamos, vivimos en Buenos Aires. Hace muy poquito nos vinimos a Buenos Aires, pero bueno, la idea, si Dios quiere, es trasladarnos a Italia. Y bueno, estudié cine, digamos, soy director de cine. Trabajé mucho en televisión en una época distinta de mi vida de la que es ahora, digamos. Y bueno, luego de mi conversión empecé a intentar y pedirle a Dios, ¿no?, que me dé la posibilidad de poder, digamos, darle gloria a través de lo que sé hacer, ¿no?, del don que Dios me ha dado, que es el tema de hacer documentales, videos y demás. Excelente, excelente, señor Luis. Yo le decía fuera del aire que a mí todo lo que hace audiovisual y visual, ¿verdad? Las películas, los documentales, a mí me fascinan, es algo que me gusta. Obviamente cuando uno no estaba en las cosas del mundo, uno veía mucha basura que todavía existe allá afuera. Bueno, cada día es más. Lo que de verdad no edifica, nos lleva a la perdición, nos daña la mente, nos lleva a otras cosas. Y cuando yo veo personas como usted y otros que hemos entrevistado en el programa y otras personas también, ¿verdad?, que tal vez no hemos tenido acá, que se dedican de lleno a llevar la palabra de Dios a través de esos medios, de los medios audiovisuales, con toda la tecnología que hay ahora, que se pueden hacer unos trabajos espectaculares, tomas desde el cielo, bueno, todo ese tipo de cosas, los tipos de cámaras que existen hoy en día, que se puede captar la imagen tan clara. Es excelente cuando se trata de Dios, cuando uno puede ver, por ejemplo, la Santa Misa de esa manera, algún tipo de emisión como la que usted presenta en este documental. Así que para mí es fascinante, es buenísimo. Yo quería hacerle esa pregunta, señor Luis, de tantos proyectos que usted puede hacer. Usted tiene el don, tiene, yo diría, los equipos, tiene todo eso. ¿Por qué irse a Malawi, que es una jungla? Porque cuando uno ve el documental uno dice, pero es que eso es una jungla, ya no hay nada. ¿Por qué irse a Malawi? Eso suena como loco, no tiene sentido. Cualquier persona del mundo diría, pero este hombre se volvió loco. Bueno, Luis, eso es lo mismo que me preguntó mi mujer cuando yo le hablé de esta idea, ¿no? Puedes hacer algo acá, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo, digamos, cuando arranqué con todo lo que es videos y documentales relacionados con los valores cristianos, empecé con todo el tema pro vida, ¿no? Y en el tema pro vida, digamos, gracias a Dios tuve la posibilidad de ir a la Marcha por la Vida de Washington, ¿no?, que es una de las más grandes del mundo. Y en ese viaje, digamos, tuve la posibilidad de cruzarme, como esas diosidencias, ¿no?, como se dicen, con el padre Federico Hayton. Y ahí, digamos, bueno, él me veía mis tatuajes y cosas y le llamaba un poco la atención mi historia, digamos, de cosas de mi pasado, me hacía preguntas, ¿no? Y bueno, generamos un pequeño vínculo ahí y quedó, ¿no? Y luego, por esas cosas de la vida, volví a hablar con él
y le dije, padre, ¿dónde está? Y él me dijo, bueno, estoy en el sureste de África en este momento, en Malawi. Y le digo, qué interesante, padre, sería bárbaro poder hacer un documental. Y él me dice, bueno, Luis, venite, directamente así. Y bueno, ahí empezó a pensarse esta idea, ¿no? De hacer un documental sobre la misión extrema, ¿no? Porque la verdad es que ir a África no es para cualquiera, es extremo en muchos sentidos, ¿no? Si bien Malawi es un país muy pacífico, la gente es muy pacífica, pero quizás todo lo que es el entorno, el ambiente, ¿no? La naturaleza y todo lo que uno tiene que vivir ahí por la falta de electricidad o la falta de agua potable, por ejemplo, lo más básico, hace que sea un poco hostil, ¿no? En ese sentido, para nosotros que estamos acostumbrados en Occidente a esas cosas, tenerlas como normales, ¿no? Como cotidianas. Y bueno, ahí surgió esa posibilidad. Yo, como te contaba un poco, mi pasado tiene que ver un poco con todas las cosas así de producciones así medio adrenalínicas, podríamos decir, ¿no? De ir a lugares peligrosos, de meterme en barrios muy marginales y violentos y todo a filmar. Y bueno, para mí, con un foco distinto, ¿no? Pero ir a África significaba un poco seguir con esa cuestión de no tener miedo, ¿no? Y también la fe te da ese fuego que te dan ganas de mostrar lo más potente de la Iglesia Católica, ¿no? Un poco esa fue el inicio de todo. Qué excelente, excelente. No, hay que ser valiente. ¿Qué nos puede decir de eso? Porque allá yo sé, por lo menos en el documental hay partes donde yo veo que ustedes ponen su carpa y es a dormir básicamente en el suelo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque nosotros acá, sabemos que en nuestros países hay muchas cosas, muchos problemas también, pero, vivimos como ricos. No ha habido época como esta. Tenemos una cama cómoda, tenemos baño, agua caliente, pero uno se va a Malawi y ¿cómo fue ese cambio? Bueno, la verdad que fue un choque fuerte, ¿no? Porque tengamos en cuenta que es un viaje que tardamos en llegar alrededor de 52 horas, ¿no? Entonces, como que uno ya con los aeropuertos va notando las diferencias, ¿no? El primer aeropuerto que llegamos fue el de Etiopía, que bueno, seguía siendo bastante occidental, ¿no? En cierto sentido, pero después esos aeropuertos que venían, como por ejemplo en Tanzania, y después luego Malawi, digamos, ya se veía todo bastante más rudimentario. Incluso los aviones, ¿no? Los aviones, el avión que nosotros usamos para llegar a Malawi, ya son aviones que tienen las hélices, digamos, y más chiquito y más básico, digamos, ¿no? Y bueno, llegar al lugar, uno se encuentra con una pobreza extrema, la verdad, una pobreza extrema, pero no como la pobreza que uno está acostumbrado a ver en Occidente, ¿no? Esa pobreza que uno ve alrededor de las ciudades, ¿no? Esa pobreza quizás, hasta diría, menos digna, ¿no? Porque en Malawi la gente está acostumbrada más bien a trabajar la tierra y no tiene como esa cuestión del consumismo y de tener que estar pidiendo para poder vivir. Entonces, como que en ese sentido, podría decir que en cierto punto es más digna esa pobreza que yo vi ahí, ¿no? Una humildad. Pero bueno, para nosotros sí es un choque, ¿no? Es un choque cultural muy fuerte, porque no solamente todas estas cuestiones de básicas, ¿no? Que mencionaba antes, sino también la barrera idiomática, ¿no? Que hace que por ahí sea más difícil comunicarse con el común de la gente. Y después todo el tema de enfermedades, ¿no? Que bueno, África está muy complicada en ese sentido, digamos. Yo ya iba con la idea de contagiarme malaria, digamos, es muy común, ¿no? Que una persona que vaya a África se contagie de malaria y es una enfermedad que nunca se termina de ir, digamos, ¿no? Y podría complicarme el viaje, digamos, porque con malaria hubiese sido muy, muy complicado, digamos, poder hacer lo que hicimos, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Todo eso y después, si bien teníamos una pequeña base, ¿no? Donde estaba la actualmente parroquia de Chisenga, que fundó el padre Federico, siempre era esa base que recorríamos ahí, pero normalmente nos dirigíamos a lugares totalmente alejados, digamos, y donde no había absolutamente nada, y teníamos que llevar todas las cosas, y bueno, vivíamos en carpa, y todo en un entorno de temporada de lluvia, ¿no?
raining season, como decían ellos. Ujú. Y bueno, eso también hacía que se complique un poco también los traslados, porque las camionetas, si bien eran 4x4, quizás no podían llegar al lugar, entonces había que llegar trasladando todas las cosas y fue, digamos, complicado en ese punto, ¿no? También en lo que es, una cosa que también mencioné en el documental es que yo llevé una gran cantidad de baterías, ¿no? Pero llega un punto que las baterías se terminaban y a mí me agarraba una especie de nervio, de desesperación por no poder registrar ciertas cosas. Entonces agarraba mi celular y se me acababa la batería del celular. El padre tenía una especie de GoPro, digamos, y grababa eso y después, bueno, llegó un punto que no alcanzaba la energía y quedaba, o sea, cosas que me quedaban en mi recuerdo, ¿no? Me los guardo en mi Ujú. corazón. No, sí, es bien difícil. ¿Cuánto tiempo estuvo allá, señor Luis? Y en total fueron 42 o 41 días, en total, con Wow. viaje incluido, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Wow, wow, 42 días. Y cómo, en el caso de la gente, cuando ustedes llegaban a los sitios, cuando el padre Highton, hay unas partes que a mí me fascinaron en el documental. Me gusta muchísimo que está en el trailer y sé que ya la audiencia lo vio cuando el padre agarra el teléfono y dice, ¿estás dispuesto a dar la vida por Jesús? Me fascina. Yo como que, wow, ese es el padre Highton ahí. Me gusta eso, pero yo veo también como esa logística. Vamos a ir para acá, vamos a hacer esto. Todo eso usted lo presenta y es como tener una meta. Él tiene una meta clara. Vamos a ir a este lugar, aquí. Y él explica un poco en el documental. No me recuerdo cuántas aldeas son nombradas en el documental, señor Luis. Y en el documental son alrededor de. Lo que pasa es que, digamos, que yo no lo hice cronológico, ¿no? Lo fui, digamos, editando de una forma que el relato vaya siendo, digamos, yendo hacia adelante, pero por ahí no era cronológico. Pero hablamos más o menos de entre 5 y 6 aldeas. Algunas quedaron afuera, digamos. Luis, no sabes la cantidad de material riquísimo que quedó afuera, porque lamentablemente uno no puede hacer un documental de 5 horas, digamos, ¿no? Entonces quedan cosas afuera que, bueno, si Dios quiere, en algún momento lo voy a editar para hacer pequeñas piezas audiovisuales para que no quede en el olvido. Pero sí, creo que alrededor de 6 aldeas. Todo en Excelente. tiempo. Sí, me recuerdo que salían los nombres en el documental y presentaban lo aéreo. Me encantó. La forma en que está todo hecho muy, muy bueno, muy, muy bonito y muy bien hecho. Pero obviamente cada aldea es distinta. Pero en resumen, de todas, ¿usted cree que la recepción siempre fue buena? ¿No hubo ninguna aldea que viniera alguien y dijera, nosotros no los queremos ustedes aquí? Bueno, en general, digamos, la gente, cuando nosotros llegamos a un lugar nuevo, la gente no sale de su asombro, ¿no? Es como que, primero, digamos, en muchos de los casos fuimos a lugares y fuimos los primeros blancos de llegar a ese lugar, digamos, ¿no? Ya eso para ellos, o sea, yo recuerdo que algunos bebés me miraban, encima yo con mi barba, que allá no hay gente con barba, normalmente no tienen barba, Sí, sí. Y blanco y todo, y blanco, me ¿ves? miraban Este y tipo no tiene lloraban. color. Este tipo no tiene color. Se ponían a llorar, decían, ¿qué es esto? No entendían que nunca habían visto una persona así. Entonces es como que primero llegaba ese asombro, ¿no? Diciendo, qué llamativo. Incluso cuando íbamos con el auto en lugares más cercanos a las ciudades, digamos, la gente iba por la calle y nos iba mirando y nos seguía con la mirada serios, ¿no? Y si uno los saludaba, enseguida esas sonrisas africanas típicas, ¿no? Se ponían muy contentos. Ellos estaban orgullosos que haya personas como nosotros, ¿no? De tan lejos que vayan a su lugar. Eso no lo podían creer. En contra de todo lo de esto, Black Lives Matter, toda esta cuestión, ¿no? Que es el choque entre las razas, ¿no? Del negro contra el blanco contra el negro. O sea, esto allá no existe, digamos. O sea, todo lo contrario. Para ellos, digamos, nosotros nos tenían relacionados al hombre blanco, digamos, ¿no? Lo tenía relacionado con algo bueno, con el progreso, con que íbamos a llevarles algo bueno. Era interesante también eso, sí. Qué bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y alguna aldea que le tocó más a usted, que usted sintió como que, oye, y ¿sabes? Si hubo algo que nos quiera compartir de una de las aldeas que tal vez le causó más impacto? Bueno, hubo un caso que está en el documental, ¿no? Que fue en una zona, ¿no? Que es una zona que está plagada de sectas, ¿no? Sectas adventistas que ya, digamos, ya de por sí, digamos, los protestantes tienen una cantidad enorme de denominaciones, ¿no? Podríamos decir.
Pero bueno, en Malawi eso crecía más y también se iba diversificando y cada vez más bizarras, digamos, ¿no? Y esta secta adventista que estaba en esta zona que se llama Ibuluma, lo que tenía es que eran totalmente, como digamos, judaizantes, ¿no? O sea, que tomaban del Antiguo Testamento cosas muy literales y a gusto, ¿no? Como por ejemplo, no comían cerdo, o podían ser politeístas, no, perdón, poligamistas, o sea, Oh, wow. tenían varias mujeres, digamos, ¿no? Los hombres, ¿no? Y un montón de elementos del Antiguo Testamento que los tomaban así literales. Y bueno, esto lo que hacía es que, digamos, había cierta hostilidad en el sentido de que sabían que nosotros íbamos a enfrentarlos de algún modo, digamos, con la doctrina verdadera, ¿no? La sana doctrina. Entonces eso podía producir algún tipo de resquemor, ¿no? Y de cierto enfrentamiento, pero normalmente los protestantes le tenían miedo al padre, ¿no? Porque sabían que perdían, ¿no? Porque la verdad es que el padre ya de por sí no solamente es aventurero, ¿no? Y es de acción, sino también tiene una gran formación y habla muchos idiomas y sabe manejarse muy bien, entonces enseguida los que usamos con pastores huían, ¿no? Se iban para otro lado. Y bueno, en este lugar fue llamativo eso, ¿no? Y que incluso, digamos, en el documental se muestra un poco, ¿no? Que no solo había mezclas de protestantes, sino también incluían ciertas cosas de idolatría, ¿no? Y de brujería y de witchcraft, ¿no? Digamos, todo eso estaba mezclado con esas sectas, digamos, entonces era muy bizarro, la verdad. Y hubo, bueno, una situación que no quiero tampoco espolearla, digamos, pero que fue muy interesante con un muchacho de ahí, de esa zona, que seguramente vos lo recuerdes. Sí, claro. No, hay varias escenas en el documental. A mí me gustó mucho ver lo que usted dice, el padre. Fue impresionante verlo hablando el idioma, que no me acuerdo el nombre del idioma de allá, pero ¿cómo es? Son muchos porque, Son digamos, muchos dialectos. hay Ok. alrededor de 50 dialectos. Wow. Pues yo no sé O cómo el sea, padre Hayton hacía, pero él salía hablando eso. Obviamente hablan inglés también por la influencia de allá si no me equivoco, de los ingleses, ¿no? Que llegaron allá, o sí, ellos fueron colonializados. exactamente. Fue una Sí, colonia inglesa, creo que tienen alrededor de 20 y pico de años de independencia, digamos, un país bastante nuevo. ok, perfecto. Sí que eso a mí hasta se me había olvidado. Yo empiezo a ver el documental, veo que empiezan a hablar inglés, inglés, y después caigo en cuenta, verdad, espérate, ellos eran colonia. Ahí siempre hubo su forma de comunicarse. Y a una de las partes que a mí me impresionó mucho, hay una parte que el padre está todo enojado porque las cosas no salieron bien ese día. Y es impresionante, lo más que me gustó, a mí ver al padre así, yo no conocía ese lado del padre Hayton, verlo así enojado, pero enojado. Y decía, pero que tú tenías que decirle a este, y tú no le dijiste a este, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la gente? Y estaba bien molesto. Y al principio yo viendo la escena, y decía, pero el padre como que se le está pasando la mano. Y después, cuando usted coloca la escena, él hablándonos a nosotros, la audiencia, y él explica su preocupación por la salvación de las almas. Exactamente. No, yo decía, poco se enojó, porque es que estamos hablando de generaciones que podían haber sido impactadas por ese momento, y porque no hubo la comunicación que tenía que haber pasado, pues no se dio ese momento, y para el padre era un dolor tremendo, y eso se ve en el documental, es precioso, a mí es una cosa impresionante. Eso fue una decisión también, porque la verdad es que, como tú decías, ¿no? O sea, no es común verlo al padre así. Lo que pasa es que también yo quería mostrar también que no es todo color de rosa, ¿no? Porque podría mostrar todo lo lindo y no, digamos, eso formaba parte también de la misión, ¿no? O sea, tener situaciones de conflictos, porque, digamos, allá ellos son bastante desordenados con el tema de la hora, digamos. De hecho, para ellos es día, tarde y noche, digamos, nada más. O sea, la hora prácticamente no es difícil. Y me parecía importante mostrar que también había ahí conflictos a resolver, ¿no? Y que el padre, a mí me pareció lo mismo que tú dices, ¿no? Que ese celo por las almas, ¿no? Ese celo por las almas porque
la verdad es que nosotros no íbamos a volver más a ese lugar. Era esa posibilidad o nada. Y bueno, uno no sabe cómo Dios obra, y bueno, después se resolvió de una manera muy, muy, muy interesante. Claro, claro. Y algo que me impresionaba a mí viendo el documental, y también yo recuerdo cuando le hice las entrevistas al padre Hayton y a Jeremías. Jeremías todavía es seminarista, ¿verdad? Todavía no es sacerdote. Sí, porque es seminarista Jeremías. Es el hecho de que lo rápido que ellos comenzaban a aprenderse las oraciones, o sea, las personas que vivían allá, lo rápido que el padre comienza a celebrar misa y uno ve los videos y la gente se bautizan, reciben los sacramentos. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Cómo es posible que tan rápido la gente pues aprendía? Mira, ese tema, digamos, es porque yo creo, ¿no? Digamos, tratando de entender lo que veía y lo que sucedía, es porque ellos son como niños en cierto sentido, ¿no? Como no tienen una influencia ideológica, o sea, la ideología, gracias a Dios, todavía no ha llegado a esos lugares. Y por otro lado, digamos, esa falta de recursos materiales, ¿no? Hacen que de algún modo no tengan un apego a lo material. Entonces, esa combinación, ¿no? de esa inocencia y esa digamos, pobreza de corazón o de espíritu, hacía que ellos enseguida cuando reconocían la verdad, porque se les presentaba, ¿no? El padre se las presentaba, incluso ellos mismos iban respondiendo, iban dándose cuenta de cuál era la verdad, hacía que sea todo mucho más simple, ¿no? Porque no tenían que perder, digamos. O sea, no es que tenían que dejar su vida de lujos o sus cosas materiales o cambiar. Entonces, normalmente lo que pasaba es que ellos aceptaban la verdad y, bueno, después la seguían, ¿no? En muchos casos, o sea, empezaban a acercarse y, bueno, son como los niños, sobre todo, digamos, como esponjas, ¿no? Que enseguida querían aprender más y más. Y me recuerdo que yo iba caminando, por ejemplo, en algunos momentos y escuchaba a lo lejos cantar a chicos en latín. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y después lo veía y no eran chicos que yo conocía, digamos. O sea, que se habían comunicado entre sí, habían aprendido las canciones ahora se escuchaban a un lado. Entonces, también eso lo hacía muy, muy lindo, la verdad. Sí. Qué chévere, qué chévere. Mencionaste el latín de la liturgia. Yo sé que Padre Hayton sí celebra ambas formas, si es necesario, pero sí sé que él tiene su preferencia también por la misa tradicional. ¿Cómo reciben? Porque hay gente que tiene la mala concepción y quisiera que usted en su experiencia me pudiera decir, la iglesia por 2000 años siempre celebraba la liturgia como se celebraba antes. A veces la gente malinterpreta y piensan que las misiones en el pasado eran un fracaso porque todo era en latín, cuando eso no era cierto, es solo la liturgia. Todo lo demás, la iglesia es la madre de todas las lenguas, habla de todas las lenguas y siempre ha sido así. ¿Qué me puede decir de eso, de esa experiencia de cómo ellos, porque en el documental se puede ver que es la misa de siempre, la misa tradicional en muchos casos, comunión de rodillas en la boca, que eso es bello verlo, en un lugar tan sencillo, esos altares sencillos, la carpa, pero lo más posible, lo más bello posible, irreverente. ¿Qué me puede decir de esa experiencia? ¿Cómo la liturgia también funcionó para la evangelización? Sí, yo creo que, digamos, hay una falsa idea, ¿no? Que en Occidente, que para la gente humilde hay que darle lo simple, ¿no? Lo simplón, ¿no? Lo bajo, como puede ser, digamos, un canto así nomás con guitarra o panderetas, o porque si no se van a aburrir o no van a entender. Eso, digamos, yo lo comprobé que no es así, digamos, en África lo vi, con digamos, una faltante de material enorme, digamos, pero la belleza de la liturgia hacía que personas que por ahí no conocían a la Iglesia Católica, no sabían nada de la Iglesia Católica, nunca habían presenciado una misa, ni siquiera en toda su vida, enseguida reconocían que lo que se estaba, digamos, lo que estaba sucediendo en ese lugar era algo que estaba relacionado con algo divino, ¿no? Con Dios, como que algo que no es una tontería, ¿no? Algo que ni siquiera, digamos, ellos se animaban a hablar entre sí, digamos, ¿no? Un total respeto, sin que nadie se los diga, solo ellos se daban cuenta. Entonces, y también, bueno, la belleza de los cantos, ¿no? Que ellos, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? En África, si algo que predomina es la pasión por el canto, por la música, ¿no? Enseguida
les encantaba escuchar y hacían, naturalmente, hacían diferentes voces, se armaba como un coro, pero sin organización, unos hacían las partes más graves, otros hacían, y con todas canciones que recién habían aprendido. Entonces, me dio la sensación de que, digamos, que la misa tradicional fue muy efectiva, digamos. Y bueno, de hecho, el padre también lo dice en el documental, ¿no? Que siempre, o sea, en el último tiempo, ¿no? Desde del Vaticano II, digamos, para atrás, siempre se misionó y se evangelizó con la misa tradicional. O sea, que está demostrado, digamos, que ha sido efectiva, ¿no? Y bueno, esto sucedió lo mismo ahí. De todos modos, digamos, cuando el padre, por ejemplo, en un momento fuimos a la catedral, él celebró la misa nueva y sin ningún problema, pero con toda la piedad y todo o sea, de buena forma, ¿no? Entonces, creo que el tema de la misa tradicional hizo mucho bien allá. Incluso también algo llamativo, que yo me he cruzado con algunos ancianos, ¿no? Nativos, que ellos habían conocido a los curas blancos, ¿no? A los sacerdotes blancos, que en algún momento se ve que fueron algunos misioneros, pero cuando ellos eran niños, ¿no? Y recordaban todo lo de la misa tradicional. O sea, lo tenían incorporado desde la infancia, ¿no? Después ellos quizás fueron a misa nueva, pero lo tenían bien incorporado en su memoria, ¿no? En su corazón también. Así que también eso fue muy, muy interesante. Qué bonito, ¿no? Yo le digo a la audiencia, el documental no se lo pueden perder, ya mismito vamos a hablar de cómo lo pueden ver, porque no es de estos documentales aburridos, es como una historia, como dice usted, es una historia. Y tiene sus momentos altos, momentos donde uno se emociona, uno al ver todo lo que está sucediendo, todo lo que el padre está haciendo. Dios bendiga al padre Hayton, es impresionante. Estoy loco ya por invitarlo otra vez al programa, hace tiempo que no está conmigo acá. Porque el trabajo que él hizo o que se ve que está haciendo, obviamente, es excelente. Él habla también, y quería brevemente que Luis nos hablara de eso, de las misiones adyentes, ¿verdad? El ir y buscar los rincones donde todavía no está la Iglesia Católica. Porque el padre se expresa así en el video y es un poco impresionante ver eso. Él decía, llegamos aquí venimos a traer la Iglesia Católica, así decía. Vamos a fundar la Iglesia Católica aquí en esta región. Y era impresionante escuchar hablarla así, porque es que es un lenguaje que uno no oye. Uno no escucha allá porque como ya nacimos en países ya cristianizados, nuestros países mayormente son católicos, como que es normal, el catolicismo es algo que pues ahí está, siempre ha estado y estará. En cambio allá, no, ni existe. Entonces de eso habla el padre y él explica de cómo inclusive el Concilio Vaticano II, el Papa Francisco inclusive le dijo a ellos, vayan, evangelicen. Y cómo eso tiene que renacer de nuevo. ¿Qué nos puede decir de eso, señor Luis? Bueno, sí, la verdad que eso fue muy importante, digamos, porque, digamos, lo que él llama la implantación de la iglesia, ¿no? Y de la cruz, ¿no? Como primer signo claro de la iglesia católica. La verdad es que, digamos, lo que yo veía es que él con total, digamos, como se dice, ¿no? Con total parresía, ¿no? Sin respeto humano, sin mucha vuelta, les presentaba a la iglesia y hacía, digamos, que, o sea, como los misioneros digamos, de los conquistadores de América, digamos, no sé, San Francisco Javier, yo la verdad es que me sentía que estaba viviendo una experiencia muy similar a porque no había tanta diferencia, digamos, ¿no? Con esos misioneros que fueron a lugares así inhóspitos, que vinieron a América, digamos, incluso hay un personaje muy interesante en la historia que se llama Bernal Díaz del Castillo, que él, digamos, tiene un libro que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que, bueno, antes de viajar yo me lo leí un poco, y él, bueno, tenía su libretita y anotaba todo lo que iba viendo, y después hizo un libro con eso, una crónica, ¿no? Y yo me sentía muy identificado, porque yo decía, bueno, yo estoy haciendo algo parecido, digamos, o sea, soy como el Bernal del siglo XXI, o sea, porque con la cámara iba, digamos, registrando todo eso que iba sucediendo. Entonces, la verdad es que ha sido algo histórico y digamos, que haya sacerdotes que tengan esa tenacidad, ¿no? Esa constancia y esa fe, ¿no? Porque, en definitiva, lo importante es la fe, porque si no hay fe, no se puede hacer esto.
También, digamos, la profunda oración, ¿no? Porque, digamos, yo no solamente lo vi al padre yendo a evangelizar, sino también él tenía una vida de oración muy profunda, de sacrificio, un líder con todas las letras, digamos, ¿no? Un líder que se pone al servicio de los demás. O sea, todas esas cosas que por ahí uno no las puede plasmar en un documental, pero que yo sí las vi me di cuenta, digamos, que también esa es una de las razones por las cuales la gente lo sigue, porque es un buen líder, un sacerdote líder católico, y que lo único que quiere es salvar almas. O sea, Perfecto, perfecto. Luis, y le pregunto, ¿y extraña Malawi? la verdad que sí, incluso, digamos, me sucede a veces que me llegan así videollamadas, así de la nada, y son gente de allá, que tienen mi Ay, qué bien. teléfono, por ejemplo, tengo mucha comunicación con uno de los misioneros que se llama James, que él es una persona espectacular, digamos que eso en algún momento lo voy a publicar porque yo le hice una entrevista a todos los miembros del equipo de misión de los nativos, ¿no? Y que cuentan un poco también su historia, hay conversiones, hay cosas muy interesantes, y en la particular James era el que de alguna forma allanaba el terreno, ¿no? Porque el padre le decía, bueno, hay que ir a este lugar, entonces él iba solo a encontrarse con ese líder, porque ahí, digamos, hay líderes, son jefes de grupos de aldeas, que quizás son jefes de 15 aldeas, ¿no? Es un territorio enorme. Entonces, él se reunía con ese jefe para presentarle esta idea del padre, ¿no? De ir a hacer una primera charla y después hacer una prédica, y bueno, él, este personaje, James, espectacular, la verdad que un tipo único. Incluso, digamos, también se nos ocurrió la idea de dejarle una cámara, le dejamos una cámara para que él nos siga registrando cosas que yo le iba pidiendo, ¿no? Sí, en el documental van a ver que hay unas imágenes de cosas de sectas y eso, bueno, eso las registró él, o sea, que después me las mandó. Así que, no, la verdad que muy interesante la gente ahí y hemos, digamos, entablado, hecho una amistad, digamos, o sea, me encantaría en algún momento, como retomando la pregunta que me hacía, si extraño Malawi, la verdad que sí, la verdad que sí, Mm. se extraña. Qué bien, qué bien. Y ya me contestaste la siguiente pregunta. ¿Allá hay misioneros todavía? Cada misión todavía continúa entonces. Claro, exactamente, porque digamos, quizás en el documental como no se puede mostrar todo, pero una vez que el padre armaba esta pequeña base, ¿no? O sea, como si fuera lo anterior a una capilla, que él le llama Mission Stem, que sería el tallo de la misión. O sea, viene la semilla, después viene el tallo. Bueno, ese tallo, una vez que ya se instala, digamos que sería una pequeña eh, digamos, palos, un techo, un altar en algunas ocasiones, una cruz de 5 metros o más. Una vez que se instala eso, digamos, todos los domingos, un líder católico o un catequista se compromete todos los domingos a ir a enseñarles sobre la Iglesia Católica a la gente del lugar. No es que se va el padre y desaparece todo, sino como que la idea que también es que dependa también de ellos, ¿no? Que el padre no puede hacer todo, depende de los católicos del lugar que tienen que movilizarse quizás muchas horas caminando, 2, 3 horas para llegar a un lugar y en ese lugar predicarles, explicarles digamos, que ellos transiten todo lo que se llama catecumenado, ¿no? Eh, y después, bueno, si perseveran, después de unos años, ellos pueden bautizarse, en el caso de que no lo estén, la mayoría no está bautizado, y después, bueno, ya pueden tomar los otros sacramentos, ¿no? Excelente, excelente. Ahora yo quisiera ya irnos al documental. ¿Cómo la audiencia puede ver el documental? ¿Dónde está disponible? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el documental, digamos, está producido por este nuevo proyecto, esta nueva iniciativa que hicimos con Jorge, ¿no? Que es mi socio, Jorge Romero. Somos un dúo creativo de conversos, digamos. O sea, esto lo hemos hecho prácticamente entre dos personas, ¿no? Que bueno, estamos medio locos y decimos, bueno, vamos a hacer esto. Y bueno, creamos Dominus, que es esta productora. Entonces, la idea sería que a partir del 6 de abril del año, bueno, 2023, este año, nosotros lo vamos a publicar directamente en YouTube para que la gente lo pueda ver
de forma gratuita. Y bueno, si Dios quiere, el día anterior, digamos, haremos unas presentaciones presenciales acá en Buenos Aires, en pantalla gigante, digamos, como para que la gente lo pueda ver más al estilo cine, digamos, pero bueno, la idea sería que este primer proyecto, que es el lanzamiento de Dominus, sea de forma gratuita, que la gente lo pueda ver, disfrutar, y bueno, después la idea sería, bueno, seguir con otros proyectos, porque de algún modo también lo que te comentaba, ¿no? Que esta es una serie de documentales, no una serie documental, sino una serie de documentales de misiones, que se llama La Última Misión, ¿no? Entonces, la idea sería, si Dios quiere, que el siguiente capítulo sea otro lugar inhóspito de otra congregación, cualquiera que podamos encontrar, digamos, en un lugar extremo y mostrar el trabajo de la Iglesia Católica en ese lugar. Sí, entonces, la idea sería esa, ¿no? Como hacer una serie, no sabemos cuántos capítulos, pero bueno, ya tenemos algunas propuestas de lugares muy interesantes, Luis. Excelente, ¿no? Excelente, perfecto. Yo voy a colocar el enlace. Me imagino entonces que hay un canal ya y vamos a compartir el enlace. No sé si ya existe el enlace de donde se va el enlace del video cuando se estrene o todavía no existe, ¿verdad? Sí, te lo comparto. Sí, sí, sí. Oh, perfecto, que no está para verse todavía, pero cuando el video se estrene, la gente puede apretar ahí y ya. Ok, perfecto. So, yo voy a colocar ese enlace en la descripción de este programa, los que me están viendo. Y pues yo sé que este programa lo van a ver mucho antes de cuando empiece ya el documental puesto para poderse ver. Pero el enlace va a estar ahí. Y yo voy a recordar a la audiencia, yo sé que Luis se va a encargar también de mandarme algún mensaje. Hey, yo me voy a encargar de recordarle a todo el mundo y voy a colocar también a los que me siguen en Facebook, Instagram, en Twitter, en Telegram. Y por aquí en YouTube también voy a colocar recordatorios, fotos y eso, recordándole a todo el mundo, hey, el documental salió hoy, está en vivo, vayan y véanlo y lo comparten. Es lo importante para que más gente se entere del movimiento. Obviamente, yo sé que esta parte a veces a la gente no le gusta que la hablemos, pero pues obviamente queremos apoyar estos movimientos. Usted ve el documental, le pareció espectacular. Yo sé que Luis va a tener diferentes medios para usted poder apoyarlo, ¿ok? Apoyar el ministerio que él tiene y el apostolado. Y yo invito a la audiencia que Luis, aunque tú no lo creas, la audiencia mía es muy dadivosa, gracias a Dios. Cada vez que yo le digo a la gente, hey, está buscando un movimiento y lamentablemente, me da pena decirlo, no todo lo que es católico es bueno y no es culpa de la iglesia. Es que lamentablemente hay grupos que a veces están un poco infiltrados o tienen otras ideas que no son muy buenas que digamos, quieren cambiarnos a la iglesia. Usted no quiere apoyar esos grupos, ¿okay? Que apoyan en la agenda arcoíris y se hacen llamar católicos. Usted quiere apoyar grupos o apostolados como el del señor Luis aquí presente, que enseñan lo que debería hacer la iglesia católica o lo que es la iglesia católica verdaderamente, lo que podemos hacer la gente, las conversiones que se dan, el trabajo y la obra de Dios a través de manos frágiles. Y eso es lo que usted quiere apoyar y usted quiere ayudar. Usted no puede ir a Malawi. Yo tampoco puedo, no soy misionero, se me hace difícil. ¿Cómo podemos ir a Malawi sin los pies? Bueno, pues con lo que podamos ayudar. Así sea poco, sea mucho, lo que podamos. Y obviamente compartiendo el material. Cuando este documental salga, esté publicado, compártalo con sus amistades, déjenle saber a otros que mira, tienes que mirar esto. Esto está increíble, te va a encantar. Y así pues más personas se van enterando del apostolado. Señor Luis, ¿algo más que quiera añadir de lo que yo acabo de decir? Sí, bueno, digamos que en realidad el proyecto de Dominus es un proyecto que, digamos, lo que queremos hacer, como que somos este dúo creativo de conversos, como te decía. La idea, digamos, es no solamente hacer documentales tradicionales, ¿no? En el sentido que es como este, que es un documental tradicional, por más que no es común ver un documental de este estilo de la Iglesia Católica, ¿no? Un documental de acción, ¿no? De aventura. Pero bueno, digamos, mi socio, Jorge Romero, él es especialista en todo lo que es nuevas tecnologías, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque la idea es empezar a utilizar lo que utiliza el enemigo, ¿no? Que es la inteligencia artificial, la realidad virtual. Y tenemos proyectos muy interesantes que se utilizan estas tecnologías para el bien, ¿no? Entonces, también me interesa también contar un poco eso porque creo que puede ser muy beneficioso. Y bueno, el método que vamos a utilizar, por lo menos en Argentina por ahora, ¿no? Porque obviamente para el exterior va a ser un poco difícil en una primera medida, es vender algunos productos, ¿no? Que la gente, si quiere apoyar, compre algunos productos, como pueden ser unas gorras, unas remeras, ¿no? O también
yo hice un montón de fotos, digamos, en Malawi. Vamos a hacer una muestra, digamos, de fotografías que la gente las puede comprar, digamos, y también enmarcarlas, ¿no? Porque pueden ser interesantes para decorar un ambiente, digamos, ¿no? Pero con un significado muy profundo, ¿no? Así Excelente. que eso nomás, Luis. Perfecto, perfecto, excelente. Bueno, yo les pido a la audiencia, de verdad, que estén pendientes a los anuncios que vamos a estar haciendo, que no se pierdan este documental, que pongan en oración al señor Luis, que pongan en oración también a todos estos misioneros en el mundo entero, que son muchísimos. Nuestra iglesia vive, la iglesia católica vive, y la iglesia católica sigue evangelizando, y la iglesia católica está viva, a pesar de todos los problemas que vemos por ahí, a pesar de muchos tal vez que no quieren hacer esta parte, pero hay muchos que la hacen. Así que nuestra iglesia siempre va a estar viva, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y es bonito celebrar estos frutos, es bonito verlos, es bonito darnos cuenta que a pesar de lo que está sucediendo y lo que el mundo nos quiere gritar, que no hay esperanza, que hay oscuridad, que dentro de esa oscuridad hay luz, y la luz es Cristo, y esa luz no hay quien la apague. Y pues creo que en el documental se puede palpar eso claramente. Es un documental excelente. Yo les pido oraciones por Luis y les pido oraciones también por el padre Hayton y por todos los misioneros que están en Malawi. Yo tenía una última pregunta, hablando de último. ¿Por qué se llama La Última Misión? Se llama La Última Misión porque, digamos, no es porque sea la última misión de la Iglesia Católica, ¿no? Porque es un juego medio de palabras, pero lo que pasa es que el padre Hayton, digamos, estaba en ese último lugar, tenía un mes y un poco más para hacer todo lo posible para llegar a las almas en ese mes. Entonces era la última misión de esa zona de Malawi, porque después él iba a otra zona. Entonces de ahí que surge el nombre de La Última Misión, que bueno, me pareció interesante, ¿no? Como nombre así que tenga impacto, ¿no? No, sí, sí tiene impacto, pero estaba pensando, ¿por qué es la última misión? No hay más ninguna. Pues está muy bien, perfecto, excelente. Señor Luis, yo creo que con eso ya podemos cerrar. No sé si hay algo más que quiera añadir, pero una vez más invito a la audiencia a que vean los enlaces que estoy compartiendo y que estén pendientes para que no se pierdan este gran documental. Sí, ¿Algo más que quiera añadir, Luis? Sí, lo último, ¿no? Que digamos, o sea, la gente que no puede apoyar económicamente, digamos, es entendible, digamos, porque todos tenemos dificultades, pero una cosa importante es que podamos, digamos, compartir, suscribirse al canal, seguir en Instagram, Domenos Studios, ¿no? Que es el nombre de esta productora, porque de esa forma, digamos, esto hace que la gente pueda llegarle, quizás no se lo manda a alguien, pero lo ve en YouTube, ¿no? Se empieza a viralizar, ¿no? En cierto sentido, y eso puede ser muy bueno para que se proliferen, ¿no? Las misiones y también que nosotros podamos seguir haciendo producciones de este estilo. Definitivamente. De esa manera se apoya muchísimo. Cuando uno comparte el programa, cuando uno se suscribe, cuando uno hace todo ese tipo de cosas, usted está apoyando muchísimo pues al apostolado que esté tratando de llegar a más almas, a más personas. Bueno, perfecto. Con eso entonces nos despedimos, disculpen. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y nada, no se pierdan el documental y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Chao, hasta luego.